¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Conquista del Mar. En esta ocasión voy a tratar de explicar las habilidades de los barcos, ya que es un tema también bastante complicado. Y pues solo quiero decir que todas las habilidades sirven, pero dependiendo de la build que tengas y pues en algunas ciertas ocasiones, dependiendo qué tanto poder tengas en el server. Bueno, primero que nada vamos a comenzar con la lista de habilidades, a las habilidades generales, que son las de acá abajo, todas estas de acá. Estas habilidades están en todos los barcos, absolutamente en todos. Quiero decir los barcos legendarios. La verdad no sé si los épicos, porque nunca he subido un barco épico de los que se construyen, pero en los legendarios en todas están. Primero empezaremos con pólvora pura. Voy a dividir las habilidades en buenas, regulares y malas. Primero que nada vamos a empezar entonces pólvora pura. Esta habilidad se encuentra dentro de las buenas, ya que aumenta el ataque del barco, pues en general. No importa si no tienes los héroes, por ejemplo, si tu barco lo quieres con artillería, no importa si no tienes tus 3 héroes con daño de artillería, le va a ayudar a todos los héroes. Al héroe que pongas le va a ayudar al ataque. De ahí pasamos a la siguiente habilidad, que es perforación precisa. Esta habilidad está dentro de las regulares, ya que pues directamente va al impacto del barco, es decir, cuando golpea tu ataque o tu disparo en el otro barco y pues no influye, por ejemplo, en la quemadura, daño prolongado, daño haciendo agua. Por eso se va directamente a las regulares, porque no influye en el daño continuo o también en el daño de artillería, sino cuando impacta tu ataque en el daño principal, se podría decir. De ahí pasamos a furia atronadora. Esta también entra en las buenas, ya que igual, como dice, el barco inflige un 12% más de daño de todos los tipos. Quiere decir, pues no importa el héroe que pongas, te ayuda a todos los daños. Después pasamos a maniobras sigilosas. Esta yo la pongo directamente en malas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo la tengo solo en un barco en el martillo de guerra, la inquina se refiere a que atraiga menos el ataque de los enemigos, es decir, va a recibir menos ataques. Sí, ese barco va a recibir menos ataques, pero esos ataques que iban dirigidos a ese barco se van a ir en contra de los demás, es decir, que te van a hundir alguno más rápido que los demás. Y yo prefiero que el daño sea equilibrado, es decir, que si me hacen 10.000 de daño, esos 10.000 se distribuyan entre todos los barcos y no esos 10.000 vayan solamente a 2 barcos o a 3 barcos. Eso significa voy a quedarme, si tengo 5 barcos en mi flota, me voy a quedar con 4 en los primeros disparos y esos 4 van a hacer menos daño. En cambio, si el daño se distribuye entre los 5 que tengo, pues voy a estar con los 5 golpeando a los enemigos. Por eso esta habilidad se va directamente a las malas. Después pasamos al arte de la guerra. Bueno, esta habilidad también se va a las regulares, ya que aumenta el ataque del barco en un 10%, que es bastante, y después aumenta otro 10%, pero solamente a, ahora sí que NPCs, o como ejemplo los barcos fantasma, los monstruos, los cargueros. Entonces esta habilidad pues sí es buena porque te da un 20%, pero solamente es para PvE, es decir, para farmear, ya que cuando estés peleando contra otros jugadores solamente te va a aumentar 10%. Por eso yo la pongo en regulares, porque yo prefiero pegar mucho más a otros jugadores, porque así consigo mejor recompensas en puertos, por ejemplo el puerto 7, conseguir torres y todo eso. Entonces siempre prefiero hacer más daño a otros jugadores. De ahí pasamos a la de tácticas de guerra. Igual, esta se va dentro de la misma categoría, ya que va dirigida a igual, es 25%, es muchísimo daño. Esto te serviría, por ejemplo, en los barcos fantasmas,
Pero por ejemplo para pelear contra otro jugador pues no, directamente esta habilidad no te va a funcionar en nada, ya que solamente es para los NPCs del juego y para farmear. Por eso está en las regulares. Después pasamos a costado letal. Bueno, aquí yo las pongo estas en regulares, ya que va dirigido al crítico, esta y la de andanada de alto calibre. Las pongo en regulares, ya que pues van dirigidas al daño crítico, y pues realmente el único barco que tiene daño crítico pues es el martillo de guerra. A esos barcos sí les servirían si fueran buenas para él, pero para los demás barcos pues no les veo mucha utilidad, ya que no van dirigidos tanto al daño crítico. Entonces pues para el barco martillo de guerra estas son buenas, pero para los demás pues son regulares. Estas dos, costado letal y andanada de alto calibre. De ahí pasamos a la siguiente, perforación potenciada. También esta está en regular, ya que aumenta el ataque del barco un 6 y el impacto un 12. Sí, pues dirás que por porcentaje es mucho, 18%, pero pues como les digo, el impacto pues no influye mucho en los ataques prolongados, por eso directamente se va a regular. De ahí pasamos a ataque preventivo. Esta directamente pues se va a mala, ya que sí, joven, te da un 30% más de daño de todos los tipos, pero después la bonificación se reduce después de cada habilidad que usen los héroes a bordo. Es decir, va a reducirse mucho. Aquí la verdad que es muy variado, muy difícil de explicar, ya que por ejemplo, si eres un top del servidor en el top 20, esta habilidad te sirve mucho. ¿Por qué? Porque al tener tanto poder y ser de los mejores del servidor, llegas y en los primeros ataques ya hundiste a tu enemigo. Ya prácticamente lo desapareciste. Pero si eres del top 50, top 60, top 100, pues la verdad que tus enemigos van a estar muy al igual de tu poder, y pues la pelea sí se va a prolongar o va a durar un poquito más. Por eso yo este tipo de habilidades que al pasar el tiempo reducen tu poder, no les veo mucha utilidad con respecto a mi poder. Si estuviera en el top 10 con 80 millones, 70 millones, ahí sí me servirían bastante, pero estas son en función a mi nivel. De ahí pasamos a armas con dispersión, se llama la habilidad. El barco inflige un 15% más de daño por salpicadura. Esta también la pongo en mala. Es mucho, 15% el daño, pero lo de armas de dispersión, perdón, lo de daño por salpicadura va dirigido, no sé si han visto que hay héroes que tienen habilidades que dice inflige a todos los barcos con esta habilidad tanto daño. A eso se quiere referir con salpicadura, cuando haces daño a diferentes héroes. Entonces esa habilidad se va a potenciar, pero igual va relacionado con eso. Solamente cuando se use esa habilidad te va a servir. Y si por ejemplo solo tienes dos héroes que hagan esas habilidades y te hunden al barco que tienen ese héroe, ya no lo va a servir para nada esta potenciación, porque ese héroe prácticamente pues ya está muerto, ya no te va a funcionar. Entonces yo por eso la pongo en mala. Entonces pasamos de ahí a la que sigue, a por todas. Igual esta en mala también, porque aumenta la tasa crítica del barco, pero reduce la resistencia de los críticos. Esto igual, como les digo, funciona como si fueras de los mejores del servidor, pues sí te sirve esta habilidad, ya que vas a llegar y vas a pegar muchísimo. Pero pues en cambio si eres de los top 50, pues no vas a tener tanto poder y te va a perjudicar, porque tus peleas duran más que siendo un top del server. De ahí pasamos a la siguiente habilidad, se llama Cañón de Cristal. Esta desde mi punto de vista es de las peores de habilidades, ya que aumenta el impacto, pero te reduce el blindaje en 15%. Sí, aumenta el impacto 30%, pero si nos vamos a esta habilidad, aumenta 24% y no te quita nada.
O sea, es 6% nada más que ganas y sin quitarte nada. Y la otra habilidad pues te quita el 15% de blindaje. Entonces esta sí, para nada recomendada. De ahí pasamos a la siguiente. Ataque defensivo. Esta la pongo en buena. Esta es de las habilidades buenas. Dice, el barco inflige un 12% más de daño de todos los tipos cuando los peces restantes caen por debajo del 50%. El efecto se ajustará. El barco recibe un 12% menos de daño. Esto significa que la habilidad cambia. Cuando estás full de vida, haces 12% más de daño. Cuando te bajan la mitad de la vida, te hacen menos 12% de daño. Esta habilidad yo la tengo en la mayoría de mis barcos, ya que me parece de las mejores. Ya que, un ejemplo, estamos en una pelea de clanes y nadie me está atacando. Están atacando a otros aliados. Significa que yo puedo hacer mucho daño. Pero de repente me empiezan a atacar a mí, entonces ahora se transforma en defensa. Yo por eso le veo mucha utilidad, porque sirve mucho en las peleas de clanes, entonces ahí lo utilizo mucho. Bueno, de ahí pasamos a la siguiente habilidad, que es artillería pesada. Esta habilidad también está dentro de la categoría de las buenas. Y aquí dice lo siguiente: el intervalo de tiempo entre los ataques básicos del barco aumenta un segundo, pero el daño de dichos ataques aumenta 70%. Es decir, vas a pegar un poco más despacio tus básicos, pero pues casi vas a pegar 70% más, que es muchísimo. Esta habilidad se la he visto también a los top del server, ya que llegas, golpeas muy fuerte. Si eres bastante fuerte más que tu enemigo, le destruyes un barco y prácticamente ya lo hundiste, ya que se va a quedar sin un barco menos y pues va a recibir muchísimo daño. Esta habilidad, como les digo, es dentro de las buenas, también sirve bastante. Y pasamos a la siguiente y última, que es fervor vengativo. Esta habilidad está en la categoría de malas. Vamos a leer: por cada una flota que ataque la flota en la que te encuentras, aumenta tu daño por salpicadura un 6%. El efecto puede acumularse hasta 3 veces. Es igual, se va acumulando y puede llegar al 18%, es bastante. Pero hay un detalle: si no tienes al héroe que hace ese daño por salpicadura, que es decir, que tenga una habilidad como Marrajo o el nuevo Mapache también me parece que tiene esa habilidad. Es decir, que golpea a varios barcos, no nomás a uno, pues no te funciona de nada. Y al acumularse, es decir, que te ataquen varios barcos ese mismo, pues significa que prácticamente te lo van a hundir antes de que tú puedas usar la habilidad. Por eso esta también está dentro de las malas, ya que pues son muchos requisitos para que se activen y pues bastante tiempo. Necesitan atacarte varios barcos y tener ese héroe en específico. Y otra, tener esa habilidad bastante subida de nivel para que funcione. Necesitas tenerla a nivel 10 o si es de las habilidades secundarias a nivel 5, que son los niveles máximos para que te funcionen este tipo de habilidades. Y pues hasta aquí llegamos con las habilidades generales. Pues estas son todas, como les digo, estas están en todos los barcos. De ahí ahora vamos a pasar a las habilidades únicas, que son estas que están acá arriba. Y pues estas son especialidades de cada barco. Cada barco tiene sus habilidades. Bueno, ahora pasamos a las habilidades únicas. Esta vez estamos con el martillo de guerra. Con ese vamos a empezar. Primero comenzamos con esta detección de debilidades. Aumenta el daño despiadado del barco un 14%. Esta habilidad entra en la categoría de las buenas, pero solo si tienes a los 3 héroes de daño despiadado en tu barco, ya que solo así funcionaría. Después pasamos a estrategia pirata. Este es igual, entra en las buenas. De la misma manera, si tienes a tus 3 héroes de daño despiadado, es decir, Bombs, Onimusha y Luna. Igual aumenta el ataque del barco 6% y el daño despiadado un 9%, es decir, 15% en total de daño más, un 1% más que esta. Entonces, estas dos habilidades funcionan solo con los 3 héroes de daño despiadado.
Bueno, pasamos a la siguiente habilidad. Se llama ira reprimida. Esta habilidad lo que hace te da 12% más de probabilidad de crítico cada vez que no des un golpe crítico. Pero no se suma, solamente se va a quedar en el 12% hasta que des un golpe crítico. Yo esta habilidad la pongo en regular por el siguiente motivo, ya que las piezas te dan mucha probabilidad crítica, como se los voy a mostrar. Aquí vemos los atributos de los barcos y si bajamos al crítico, estoy en el martillo de guerra. Como ven, en tasa de crítico, aquí está, tengo 115%, es decir que supero el 100% y no necesito más tasa de crítico. Al contrario, de tantos potenciadores de mi banda y luego de las piezas, pues tengo demasiado tasa de crítico. Con el 100% está muy bien, entonces sobrepaso, al contrario necesito más daño crítico. Yo por eso esa habilidad casi no la utilizo y pues se va a las regulares. Pasemos a la siguiente y última. Esta es la última habilidad única de el martillo de guerra. Se llama fiebre de guerra. El barco inflige 8% más daño despiadado mientras está en combate, con un aumento adicional del 8% cada 10 segundos. El aumento se puede acumular hasta 3 veces, es decir, 24% de daño. Yo esta habilidad la pongo en la categoría de mala, ya que sí te aumenta un 24%, pero es cada 10 segundos. Y normalmente una batalla contra un jugador dura de 10 a 20 segundos, o tal vez menos. Entonces esta habilidad desde mi punto de vista no funciona mucho, solamente funcionaría en incursiones, barcos fantasmas, todo eso. Pero contra otros jugadores pues no te serviría tanto. En un 1 contra 1, defendiendo una torre, en todas esas situaciones pues no te ayudaría mucho, ya que necesitarías 30 segundos para liberar todo el potencial de la habilidad, que es 24% de daño. Como les digo, sí es bastante, pero pues te requiere bastante tiempo para que llegue ese 24%. Y pues esto sería todo en el martillo de guerra. Bueno, pues el siguiente barco sería el portatormentas. Vamos a sus habilidades únicas. Comenzamos por ahogamiento potenciado. Esta habilidad aumenta el daño por ahogamiento del barco un 14%. Bueno, pues esta habilidad estaría en las regulares, ya que necesitas que todos los héroes sean por daño por ahogamiento, y pues por el momento solo hay 2 legendarios, que es Adeline y el Percebe, y el otro héroe sería épico, me parece que se llama Aileen, es la que trae el arpón. Y pues la verdad que no conviene mucho tener 2 legendarios y un épico, a menos que sean tus únicos héroes que tengas, pues sí, esta habilidad serviría, pero yo la pongo en la categoría de regular. Después pasamos a la habilidad técnicas de ahogamiento. Aumenta el daño por ahogamiento que inflige el barco un 16% y reduce el daño por quemaduras un 6%. Esta habilidad igual la pongo igual en regular, ya que pues necesitas, como les digo, todos los héroes para que funcione bien y pues para que tengas un mejor rendimiento. Pero pues tiene una parte buena, que es la reducción del daño por quemaduras en 6%, y como normalmente la mayoría de la gente trae daño por quemaduras o nomás trae a Adeline de daño de ahogamiento, pues sirve bastante ese menos 6%. Pasamos a la siguiente habilidad, abrasión potenciada. Esta sí es buena, porque pues en su mayoría también hay héroes de quemadura. Igual faltaría el de artillería, pero pues está, me parece que se llama, no me acuerdo cómo se llama el héroe épico, Ned se me hace, el de artillería, no recuerdo ahorita bien, o Will me parece que es el de artillería, pero pues igual pones a Lester y a Tanaka y al héroe épico y pues
puedes sacarle provecho pues a la quemadura. Pasamos a la siguiente. Técnicas abrasadoras, pues esta es parecida a las dos anteriores. Estas dos prácticamente pues nada más una es de daño de quemadura y la otra daño de ahogamiento. Aumenta el daño por quemadura que inflige el barco 16% y reduce el daño por ahogamiento un 6%. Esta también la pondría en la calidad de buena, ya que como les digo, normalmente lo que más se usa pues es el daño de quemadura, entonces que te lo aumente 16% y que te reduzca el ahogamiento en 6%, para los que traen de artillero Adeline, pues está bastante bien. Pasamos a la siguiente. Técnicas de fuego y agua. Aumenta el daño por quemadura y por ahogamiento que inflige el barco 6% y el daño prolongado un 9%. Esta pues la pongo igual en buena, porque pues esta prácticamente ayuda a todos los daños. Para los héroes que tengas, mientras sean de ahogamiento o quemadura, pues te sirven. Y pues esta es de las mejorcitas, ya que aquí sí puedes combinar el trío, que es el que yo uso, que es Lester de capitán, Tanaka de primer oficial y Adeline de artillera. Esta habilidad pues sirve con los tres, así que es de las mejorcitas. Después pasamos a golpes implacables. Aumenta el ataque del barco 8% y el daño prolongado un 8%. Igual este también sirve pues absolutamente para todos. Entonces pues es un 16%. Y acá en esta sería un 15%. Entonces veo mejor esta que da un poquito más, aunque sea el daño prolongado, pero no importa, ya que pues es algo 8% y 8% de daño. Después pasamos a la siguiente, caza irrestricta. Por cada 8 segundos en la batalla, el barco puede infligir un 10% más de daño por quemadura y por ahogamiento. El efecto se puede acumular hasta 3 veces. Pues este es, se podría decir que regular, es buena porque tiene bastante daño. Pero yo la pongo en la categoría de regular porque es igual que todas las habilidades por tiempo. Necesitas bastante tiempo para que libere todo el potencial o todo el daño que te puede dar extra. Igual esta sirve pues, para los barcos fantasmas. Si solo te dedicas a farmear y no eres de mucho pelear, pues estas habilidades pues, te sirven para ti. Pero como te digo, yo prefiero matar rápido a los jugadores o hacerle más daño a otros jugadores, porque así tengo oportunidad de ganar mejores puertos y pues mejores recompensas en cada fin de temporada. Por último, pasamos a ritmo asesino. Después de que el barco inflinja daño causado por daño prolongado, por llamas o por ahogamiento, 10 veces los efectos del daño prolongado posteriores tendrán una duración de 2 segundos más. Es decir, después de que 10 veces uses una habilidad del héroe que tengas en el barco y dejes daño por quemadura o por ahogamiento, va a durar 2 segundos más. Este pues directamente va a mala, ya que pues imagínense tienen que ser 10 habilidades y pues en el barco fantasma o en la incursión, que son los lugares donde los monstruos tienen más vida, pues también vas a durar mucho hasta que se active todo eso. Entonces esta es la peor de todas las habilidades únicas del portatormentas. Esta directamente no la recomiendo. Y pues hasta aquí terminamos con las habilidades de el portatormentas. Seguimos con el siguiente barco, que es la diosa Satet. Vamos a sus habilidades únicas. Como ven, aquí solo hay 3. La primera pues es orden de bombardeo. Aumenta el daño del barco un 14% del daño de artillería. Pues esto directamente va ligado a que necesitas los héroes de artillería sí o sí. Esto sí, estas habilidades son mejorcitas porque tienen un 14% de daño. Y pues la que es normal de ataque 12. Entonces es un 2% más. Siempre son un poco mejores, pero necesitas tener solo héroes de ese daño en específico. En este caso artillería. Esta es buena. Estas 3 son buenas, las 3 habilidades. Pero pues necesitas directamente los héroes, tener los 3 héroes. Que en este caso pues sería Ofelia. ¿Cómo se llama? Quill Lanting y Marrajo. O en su defecto pues los héroes de temporada. Bueno, esta habilidad se llama Investigación Balística. Aumenta el ataque del barco un 6% y el daño de artillería un 9%.
Este es 15%, es 1% más que la primera, un poquito más de daño solamente, igual como les digo es muy buena. Y por último, experiencia en combate. Por cada 6 ataques básicos aumenta el blindaje del barco 3% y el daño de artillería un 5%. El efecto puede acumularse hasta 3 veces. Esta diferencia de los que duran segundos en activarse, esta es por ataques básicos. Esta le veo pues más sentido, ya que más o menos de un cálculo das 3 ataques básicos, lanza una habilidad. 3 o 4 ataques básicos y una habilidad. Más o menos el tiempo he checado. Entonces, pues estos 6 ataques básicos los vas a dar rápido para que vaya aumentando. Entonces, en este caso, que es por ataques básicos, hay una excepción y si conviene un poco más la habilidad. Igual sería 9% de blindaje más y 15% de daño ya acumulado. Al final, esta sí le veo un poco más rentable. Y pues esto sería todo con las habilidades únicas de la diosa Zatet. Y ya por último, pues tenemos el barco Orochi, que es el de esta temporada. Solo tiene 2 habilidades únicas y pues directamente están en la categoría de buenas. Pero pues como los anteriores, necesitas tener todos los héroes estratégicos para que saques todo el potencial de estas habilidades. Si no, pues no te conviene. Si no, pues directamente, si no tienes todos los héroes, pues esta que es aumenta el ataque del barco en 12%. Pero si tienes todos los héroes o si en un futuro los piensas conseguir, pues directamente estas habilidades son las mejores. Una es contienda lineal, aumenta el daño estratégico del barco 14%. Y la otra, talento del comandante, aumenta el ataque del barco un 6% y el daño estratégico 9%, es decir, un 1% más que la anterior. De las dos, pues la segunda es la mejor cita, pero cualquiera de las dos funciona, como les digo, siempre y cuando tengan los 3 héroes. Y pues esto sería todo con lo de las habilidades de los barcos, ya que pues los demás barcos hasta el momento no se les puede cambiar habilidades ni al buque insignia. Tal vez en un futuro implementen algo, pero por el momento no. Entonces esto sería todo en este video. Cualquier duda, dejarla en los comentarios. Y pues hasta el próximo video.